Recién se cumplieron 2 años de que, a propósito de la pandemia, se echara mano por parte de las autoridades norteamericanas de una vieja normativa sanitaria que facultaba a las autoridades en dicha materia a poner en cuarentena a aquellas personas consideradas un riesgo o una amenaza para la salud pública norteamericana. Son 2 años, por lo tanto, de que esa normativa ha estado vigente y ha estado puesta al servicio del control migratorio y de la securitización de la frontera México-Estados Unidos ante la imposibilidad de levantar cada vez más muros o de desarticular el sistema de asilo norteamericano. La normativa del título 42, establecida hace 75 años, en 1944, en Estados Unidos, en ningún momento colocaba o facultaba a las autoridades para dirimir quiénes podrían ser expulsados del país. Simplemente confería autoridad para poner en cuarentena a cualquiera que llegara de un país extranjero, sea o no ciudadano americano. Sin embargo, el 20 de marzo del 2020, recuperando el título 42 como argumento, se emitió una orden para suspender la introducción de ciertas personas de países donde existe una enfermedad transmisible. Específicamente, esta orden estaba dirigida a aquellas que con su ingreso se congregaran en instalaciones aduanales, en estaciones migratorias o en puertos de entrada. Expresamente se excluía a solo una categoría de esas personas, aquellos que intentaran cruzar la frontera sin documentos y que serían retenidos en un lugar asignado por las autoridades norteamericanas. Y a pesar de que es un ordenamiento basado en la normativa sanitaria, ha tenido efectos severos en el control migratorio. El efecto más significativo de este ordenamiento se hace visible o se ha hecho visible en la exclusión de miles de solicitantes de protección internacional en una franca violación al principio de no devolución establecido en la Ley de Refugio de 1980 de Estados Unidos, pero también en el artículo 33 de la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951. ¿no? En los 2 años que ha habido de pandemia, de las 3 millones de aprehensiones de migrantes que ha habido en la frontera sur en Estados Unidos, 1.7 millones, es decir, 1.700.000 expulsiones han sido bajo el amparo del título 42. Habrá que aclarar que estos datos que recuperan los registros de las expulsiones por el título 42 no se deben traducir en cantidad de personas, porque debido a que no hay un proceso formal de deportación, muchas veces se hace el intento para cruzar de manera repetida la frontera, ¿no? Sin embargo, otro de las consecuencias que acarrea esta expulsión o este regreso o esta no solicitud o a esta restricción de ingreso a las personas migrantes tiene que ver con que se les regresa a países con altos índices de violencia, extorsión y criminalidad, o directamente a países en donde están huyendo. Otro de los efectos que ha tenido la implementación del título 42 ha sido convertir a la población migrante en una amenaza expresa para la seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? Es decir, según, por ejemplo, los postulados de la Escuela de Copenhague, este es un proceso de securitización, ¿no? Un proceso a través del cual un objeto, en este caso la migración, se convierte en un asunto de seguridad nacional a partir del discurso político y de las prácticas políticas, ¿no? En este sentido, podemos observar cómo el título 42 construyó como amenaza la presencia de personas migrantes en la frontera en un contexto de pandemia. En ese sentido, las personas migrantes están construidas como una amenaza para la seguridad nacional, lo cual tiene efectos directos o consecuencias directas en el reforzamiento de la seguridad fronteriza, en el endurecimiento de las políticas migratorias y, por supuesto, en la vida específica de estas personas. Sin embargo, las personas migrantes no son amenazantes por sí mismas, más bien que son
se pueden observar como una amenaza porque así las construye el sistema migratorio actual, ¿no? Directivas como el título 42 delinean claramente aquello que se constituye como una amenaza, lo cual pues ha tenido impacto severo en estas poblaciones, ¿no? Además, el título 42, muchos científicos y muchas científicas a lo largo de estos 2 años han señalado que no está emitido con base en evidencia científica y mucho menos ha sido consistente con una política de salud pública fronteriza. Sí ha habido restricciones al cruce de la frontera terrestre por 1 año y medio, pero sin embargo no ha habido restricciones por aire, no ha habido restricciones por mar y tampoco ha habido restricciones al comercio y a aquellos que se llaman trabajadores esenciales, ¿no? Esto confirma que la protección al sistema económico está por encima de la protección humanitaria que se puede ofrecer para aquellos que se encuentran en riesgo en otra región, ¿no? Podemos concluir, como dijo un reporte de una organización internacional en defensa de los derechos humanos respecto al título 42, el ordenamiento que recupera el título 42, el ordenamiento que recupera el título 42 es el ejemplo más atroz de cómo las autoridades sanitarias han utilizado de mala manera su autoridad para ayudar a crear políticas migratorias discriminatorias y excluyentes.